Arranca una nueva Europa League, la segunda competencia más importante que tiene el continente europeo, y hay presencia inglesa. En este caso, vamos a hablar del grupo que le toca al Leicester City. Sí, los Foxys cayeron al grupo con Napoli, con Spartak Moscú y con Legia Varsovia. Quizás el rival más conocido lo tenemos al Napoli, pero después dos equipos muy importantes en sus ligas locales. Así que la verdad que la situación del Leicester la vamos a ver, vamos a repasar con los rivales que se va a enfrentar en un grupo que quizás lo tenemos como candidato para pasar primero o segundo, pero con equipos rivales bastante difíciles. Y arrancamos por el debutante, justamente, que será rival del Leicester, en este caso en la primera fecha. El jueves 16 de septiembre va a estar debutando el equipo de Brendan Rodgers frente al Napoli de Italia, que llega a esta Europa League por ser quinto en la Serie A, en la liga italiana, y es el equipo que más renombre tiene de jugadores y además que mayor nivel también representa de los otros dos rivales. Sí, el Napoli venía acostumbrado a jugar Champions y estas temporadas donde el Atalanta emergió jugando en la principal competencia europea y la vuelta del Milan a la Champions hizo que equipos de Italia bajen bastante fuertes y justo cayó en el grupo de Leicester, un equipo de la Premier, su figura y capitán Lorenzo Insigne, 10 también de la selección campeona de Italia, y también tiene otros jugadores reconocidos como Mertens o Koulibaly, que muchos rumores también de equipos de Premier para estos dos jugadores. Sí, si hablamos de Koulibaly sabemos que su fuerte es la fuerza justamente y también es un central muy alto. Lo había querido el Manchester City antes de traer a Rubén Díaz, también el Liverpool un tiempo atrás. Finalmente se terminó quedando en el club italiano. Hay que hablar también de Dries Mertens, que es el jugador belga, uno de los mejores jugadores que tiene la selección, titular casi inamovible, como decíamos Lorenzo Insigne, el 10 de la selección italiana. Además hay presencia latinoamericana, porque encontramos en el arco a David Ospina, el arquero de la selección colombiana de fútbol, además a Juan Jesús, brasilero que estuvo mucho tiempo en el Inter y ha llegado libre desde la Roma en este caso, y a Irving Lozano, el mexicano que también está en el Napoli, así que no solo caras conocidas de jugadores reconocidos, sino también mucha presencia del continente latinoamericano. Sí, justo son tres casos de los latinos que no son titulares indiscutidos en el 11. Hay que ver la situación con el arquero Ospina. El colombiano con Gattuso solía rotar bastante en cuanto a copas y ligas con el otro arquero, con Meret. Hay que ver ahora a Spalletti, que es el nuevo entrenador para esta temporada en Napoli, cómo gestiona esa situación. Y Lozano con Gattuso jugaba mucho o jugaba muy poco. Pasaron unas situaciones como que a Gattuso le reclamaban qué sucedía con el mexicano. Hay que ver ahora con nuevo entrenador cómo estos sudamericanos vuelven a estar en la órbita de lo que es el Napoli para la competencia europea principalmente. Y justamente para esta Europa League y también lógicamente para afrontar la Serie A, una inversión del Napoli en Matteo Politano, el jugador que viene proveniente del Inter, estaba a préstamo la última temporada, le ha comprado la ficha en 19 millones de euros, es el jugador quizás por el que más han gastado, pero no el mejor que tiene hoy en plantilla el Napoli. No, quisieron mantener quizás el equipo de la temporada pasada, buscan el cambio desde el director técnico, entonces apostar a un jugador ya conocido, la inversión más fuerte es Politano, es un extremo por derecha, zurdo, la verdad que lo hizo muy bien en Inter, fue perdiendo espacio y por eso fue cedido al Napoli y el Napoli apuesta por quedárselo. Es la inversión más fuerte del mercado y también habla un poco de lo que es el mercado del Napoli, que también hay que decir que no se le fueron grandes jugadores. Es cierto, y si avanzamos también en el grupo, recién decíamos que Napoli es el rival más complicado, creo que es uno de los candidatos que tiene también la Europa League. Luego estaremos hablando de eso también, de las posibilidades que puede tener el Leicester. Pasamos al Spartak de Moscú, que llega a esta Europa League por ser el perdedor de la tercera ronda de la Pre-Champions, donde cayó frente al Benfica por 4-0. Eso lo llevó a disputar, en este caso, la fase de grupos de la Europa League, también con algunos nombres conocidos. Sí, la figura de este equipo es Quincy Promes, es el holandés, extremo por derecha, zurdo, juega en todo el frente de ataque. Lo vimos jugar en Sevilla y en Ajax la temporada pasada, ya volvió al Spartak, así que es un jugador muy importante. Y también tenemos ex presencia Premier en Victor Moses y un sudamericano, un argentino,
el 9, Ezequiel Ponce, que jugó en Newell's y lo vimos también jugar en Europa, en la Roma y en algunos equipos de España. Si hablamos detalladamente de cada jugador, nos encontramos con Browns, con un jugador que ya sabemos la calidad técnica que tiene, lo ha demostrado en el Ajax, justamente en copas internacionales. También de Victor Moses, que es el futbolista que por lo menos por la Premier lo tenemos reconocido por el Sevilla, ha estado en el Inter de Italia también. Seleccionador nigeriano casi siempre aparece en las listas, o siempre en realidad, a no ser que haya un impedimento físico. Le convirtió a Argentina en el último mundial en Rusia 2018. Y también hablamos de Ezequiel Ponce, un argentino que fue uno de los más jóvenes en debutar en la historia del fútbol argentino. En este caso lo hizo en Newell's Old Boys de Rosario y se terminó yendo también muy joven a Europa, en este caso a la Roma como primer paso. Sí, vamos por el caso de Moses, es el jugador que en cuanto a Premier sí lo tenemos más al alcance, y además jugó en Chelsea, un equipo muy importante de lo que es Premier. Quincy Promes es la figura rutilante, vuelvo a decir, porque la verdad que es un jugador hasta reconocido en el Spartak Moscú, porque esto ya es un segundo paso. Y la situación de Ponce es que encontró quizás su lugar en Europa, en el fútbol ruso, que fue pasando en otros equipos y quizás no encontraba la regularidad que ahora en el Spartak Moscú sí consiguió. Y es un jugador que estuvo en todas las selecciones sub-23, sub-20, Claro, en el seleccionado argentino. Entonces es un jugador también para tener en cuenta y seguirlo en esta fase de grupo de Europa League. Y si hablamos por último de Legia Varsovia, el equipo de Polonia, perdedor también de la tercera ronda pre-Champions contra el Dinamo de Zagreb por 2-1, le ganó al Slavia Praga en la repesca, digamos, para clasificar a los grupos en un global de 4-3. Es el equipo más débil, viene de la Liga Polaca, sabemos que no tienen un fútbol realmente muy fuerte en Polonia, pero en este caso el Legia se ha asegurado un lugar en la fase de grupos de esta Europa League. Sí, creo que vamos a repasar nombres de jugadores quizás más conocidos y cuando hablamos de Napoli, jugadores muy al alcance, cuando hablamos del Sparta recientemente también, y ahora los que vamos a mencionar son jugadores quizás que con más pasado en el fútbol inglés que quizás rutilante en cuanto al fútbol europeo, como son los casos del arquero Boruk, que ya tiene 41 años y pasó por el Southampton y por el Bournemouth, por ejemplo, y después dos situaciones de jugadores que quizás vienen del fútbol inglés. Uno viene del fútbol inglés del Nottingham Forest, de la segunda división, un lateral izquierdo, Yuri Ribeiro, y el delantero, ya de 32 años, pero que fue de las inferiores, de las juveniles del Tottenham, como Thomas Becker. Si hablamos de Boruk, ya a los 41 años demuestran que tiene una experiencia, decíamos recién estuvo en el Southampton y en el Bournemouth. Que mantenga la titularidad en el arco también indica que tiene una buena presencia, un buen andar, digamos, en Polonia. Yuri Ribeiro, que llega libre del Nottingham Forest, no se pudo asentar en el equipo del Championship, por lo tanto esta temporada dio, si se quiere, un paso, no le diría un salto del Championship al Legia Varsovia, pero se permite jugar competencias europeas. Y por último también, como decíamos, Thomas Beckhardt, que ha estado en la juvenil del Tottenham, comprado anteriormente del Slavia Praga, pasa al Tottenham, hace todas las divisiones inferiores, llega a jugar algunos partidos en el primer equipo y luego también juega en el Southampton, un Southampton que no es lo que era ahora, pero bueno, encontramos también esa similitud con Boruk, que no compartieron plantel, pero sí el mismo equipo. Sí, la situación quizás del equipo polaco, quizás las expectativas o el objetivo es ver si un tercer puesto para bajar a la Conference, por ejemplo. Recordemos que esta temporada arranca una tercera competencia europea de equipos, entonces quizás la situación, viendo que tiene al Leicester, viendo que tiene el Spartak Moscú, viendo que tiene el Napoli por delante, puede llegar a ser una muy buena posibilidad, tratar de quedar sexto, y ahí es tercero. De quedar tercero. Bien. Si queda sexto, complicado. No va a poder quedar sexto, pero es una situación que se le puede abrir ahí, pero la verdad que hoy parte como el equipo más débil del grupo. Es cierto también que el Leicester aquí apuesta a clasificar como primero o como segundo. Si sale segundo, se va a tener que enfrentar en el pre-octavos, en la ronda preliminar, contra aquellos que salgan terceros en los grupos de Champions. Pueden llegar rivales muy complicados, por lo tanto el Leicester va a tener que poner su foco en clasificar primero en esta competencia. No podemos hacer aquí una gran predicción porque justamente no sabemos qué equipos van a bajar, pero a simple vista el Leicester parte
como por lo menos de los equipos que están ahora en fase de grupos de Europa League, como uno de los favoritos a alcanzar las últimas instancias. Si vemos cómo quedaron toda la fase de grupos de esta Europa League, tampoco es que el sorteo justo no le terminó beneficiando del todo. Obviamente es favorito en su grupo, pero le podría haber tocado una situación un poco más accesible. Pero obviamente hay que tener en cuenta mucho cuando bajan los equipos de Champions para ver cómo se da ya cuando son enfrentamientos mano a mano para llegar a la final. Ha pasado la Champions pasada, por ejemplo, de que el Manchester United bajó de Champions y llegó a la final, y hasta vemos en Champions que hasta el Inter de Italia ni siquiera bajó a lo que es Europa League. Así que se le puede dar un cruce si queda primero, o es una cosa muy diferente a que si queda segundo, que se tienen que enfrentar directamente con rivales que vuelven de Champions. Sí, el tema es que justamente el sorteo de los terceros de Champions te pueden cambiar totalmente el panorama en cuanto a los objetivos que tenga, en este caso el Leicester, porque es el que estamos analizando, pero digo, de cualquier equipo, creo que el Leicester va a intentar salir primero para por lo menos avanzar a octavos de final. Sabe que saliendo segundo va a tener un cruce complicado, porque si bien hay equipos que pueden ser más fáciles que accedan de terceros de Champions, la mayoría son de nombre y pueden complicarlo al Leicester. Y es ahí donde vemos en este grupo quizás el mano a mano entre Leicester y Napoli para el primer y segundo lugar, que compiten por tener un rival un poco más accesible o esperar en octavos, y la otra lucha entre Spartak y Legia para ver esa ubicación del puesto 3, para ver si pueden bajar a la Conference. El Leicester, uno de los equipos que tendrá la Premier League como representantes en esta nueva Europa League.